las advertencias están en todo. Las advertencias están en todo. Si vamos en carretera, hay anuncios, ¿verdad? Advirtiéndonos, curva peligrosa, tope a tanto tiempo, obra en la carretera, ¿ven? Y van advirtiéndonos, ¿verdad? Dice, hey, baje su velocidad porque es zona escolar, baje su velocidad porque es zona urbana, baje su velocidad. Siempre nos están advirtiendo. Eso es cuando uno va en carretera. Cuando uno va al trabajo, hermano, y está en su trabajo, siempre hay advertencias también. En cualquier tipo de trabajo, siempre va a haber una advertencia, ¿verdad? Hey, tienes que poner esto por seguridad, haz esto otro por seguridad. ¿Ven? Cuando trabajan en lugares peligrosos, cuando trabajan en lugares, ¿ven? de computadora, siempre hay advertencias también, ¿verdad? Dice, hey, trata de respaldar todo lo que hagas, por si se va la luz, hay que ser archivado, hay que ser guardado. ¿Verdad? A ver, que están trabajando y se va la luz, ¿y qué hacen? Si no respaldan, se pierde todo. Híjole, dice uno, otra vez a empezar. Pero si respaldan lo que están haciendo, se va la luz, dice, lo tengo guardado, ahorita que venga la luz, otra vez ya empiezo, ¿vale? Otra vez ya le sigo. Entonces, todo tiene una advertencia, hermano. Si alguien trabaja en la luz, en la electricidad, hay advertencias. Si alguien trabaja en la cocina, como chef, hay advertencias. ¿Ya? Siempre va a haber una advertencia, hermano, para todo lo que hagamos. Entonces, esta generación, hermano, tiene tanta, pero tanta información, ¿ven? O tenemos tanta información, ¿ven? En todas las áreas, que es muy difícil fallar. Es muy difícil fallar. Y si fallamos, ya es por decisión propia, porque hay muchas advertencias. Si alguna persona se sale de control de la carretera, es porque ella decidió, no porque no haya habido advertencias en la carretera. O sea, si uno llega a fallar, es por decisión propia, porque hay muchas advertencias para todo. Si ignoramos en esas advertencias, si hacemos caso omiso a esas advertencias, ¿quién es el que va a terminar sufriendo? La misma persona, uno mismo, es el que va a terminar sufriendo. Entonces, muchas veces lo hacemos porque menospreciamos alguna advertencia. Menospreciamos alguna advertencia y decimos, no pasa nada, dice uno. Se cree uno Rambo a veces. Hombre, no pasa nada. No pasa nada. Y cuando pasa, ¿qué pasa cuando suceden las cosas? Nos lamentamos, ¿verdad? Empiezan los lamentos, ¿verdad? Empiezan los lamentos por, híjole, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Verdad? Pero si nos están advirtiendo, pero si se nos está diciendo. Entonces, vamos a mirar acerca de esto, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia, de Jeremías 19, ¿ya lo tienen? Verso 1 en adelante, dice de esta manera, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinón, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te he hablado. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo lo que oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar se llamará Mastofet, ni valle de hijo de Hinón, sino valle de la muerte. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer
a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará de toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y las carnes de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Ayúdeme a orar en esta tarde. Bendito Padre Dios, en esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, buscamos de ti, Señor. Te pedimos, Padre, seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Yo me humillo, Dios, ante tu presencia para que seas tú hablando a tu pueblo, seas tú edificando nuestras vidas, Señor. Recibe toda gloria, honra y alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Amén. ¿Sabes, hermano? Aquí estamos viendo una pequeña historia donde hay algunas advertencias. Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo: ve y dile al pueblo de Judá, ve y dile al pueblo lo que voy a hacer si no se arrepienten. ¿Verdad? Le está hablando, le está diciendo lo que va a pasar. ¿Ven? De igual manera, hermano, en la iglesia, cuando venimos a escuchar palabra de Dios, cuando cada uno de nosotros estamos en este lugar, recibimos una información, recibimos palabra de Dios. ¿Ven? Cada vez, los domingos, recibimos 3 enseñanzas: la de los hombres, la del estudio y la de la noche. El miércoles otra enseñanza. ¿Cuántas enseñanzas recibiríamos al mes entonces? Y cada una de esas enseñanzas trae también una advertencia a nuestras vidas. Entonces, si nosotros, hermano, como iglesia, tomamos toda esa información y la guardamos y no hacemos caso de ello, y si nosotros también como iglesia llegamos a fallar, déjame decirte que tal persona se lo merecía. Tal persona que llegue a fallar se lo merece. ¿Por qué? Bueno, porque no hicimos caso. Con toda información, si yo llego a fallar, me lo merezco, voy a decir, porque no hice caso, porque no obedecí. No porque la gente no me dijo, o mis pastores no me dijeron, no porque no haya sabido, no haya entendido, sino porque yo mismo no hice caso. Yo mismo ignoré las advertencias. Y yo mismo puedo fallar. Y entonces, ¿quién va a ser el culpable? Yo mismo. Yo mismo voy a tener esa culpa y voy a decir: bueno, ni modo. Usted va a decir: se lo merecía porque no hizo caso. Es lo que vamos a decir, o lo que podemos hacer. El pueblo de Dios, hermano, tuvo muchas advertencias, ¿saben? Todo el libro de Jeremías, ¿saben? Podemos darnos cuenta que el Señor le hablaba a Jeremías y le decía: ve y dile al pueblo esto, ve y dile al pueblo esta otra palabra, ve y dile al pueblo de esta manera. Jeremías, ve y dile. Y sabes, hermano, el pueblo ya la traía contra Jeremías. Decía: no, Jeremías, tú nomás vienes a decirnos cosas malas. Tú nomás vienes a hacernos daño. Tú nomás vienes a decir esto, a decir lo otro. Y lo golpeaban, hermano. Golpeaban a Jeremías. Lo encerraban en cisternas a Jeremías. Porque la gente no quería escuchar las advertencias. No quería escuchar las advertencias y se enojaban, amén, en contra de Jeremías. Ahora dice: este lugar va a ser, amén, como Tofet. ¿Sabes cuál era el lugar Tofet? ¿O qué significa ese lugar Tofet? Ese lugar, hermano, era un pueblo pegado a Jerusalén. Era una aldea, amén, pequeña, amén, que era pegada a Jerusalén. Y en ese lugar, amén, era un lugar, amén, donde hacían los sacrificios, amén, para los dioses. Amén, hacían sacrificios. Entonces, hacían el sacrificio, derramaban ahí la sangre y los cuerpos los hacían pedazos y los dejaban para la comida de los animales. Llegaban las fieras, se comían la carne, llegaban los pájaros, se comían la carne. ¿Ven? Entonces, ese era el lugar. Por eso la palabra, amén, le dice: van a ser como Tofet si no hacen caso. ¿Ven? Van a ser como Tofet. ¿Ven? Van a ser como ese lugar, como esa provincia, a ver si no hacen caso. Del verso 10 en adelante dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y le dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán
porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. O sea, todas las casas de ese lugar, dice, van a ser inmundas. ¿Por qué? Por una pequeña razón. Una pequeña razón. ¿Cuál fue la pequeña razón, hermano? No obedecer las advertencias. No obedecer cuando Dios les decía, hey, cambien su forma de ser, cambien su actitud, hey, no hagan esto, no hagan lo otro. Sacrificaban a sus hijos, hermano, a Baal. ¿Te imaginas? Sacrificar a tu hijo, ven, en ofrenda a Baal. Y no querer sacrificar un tiempo para Dios en oración. Como que no checaba, ¿verdad? Sacrificaban a sus hijos. Cuando le pasa algo a nuestros hijos, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos? Sentimos feo, ¿verdad? ¿Qué sintieron cuando vieron el dedito de la niña? Feo. Uno se desespera. Pero hermano, estas gentes ofrecían a sus hijos a Baal. Los ofrecían. Ándale, mijito, sí, vete a bailar, sí, vete a la fiesta, sí, vete a tomar, sí, vete a hacer esto, sí, vete a hacer lo otro. Se lo estamos ofreciendo a Baal. En lugar de decir, ¿sabe qué? No, espérate, vámonos a la iglesia primero. Vámonos a la iglesia, busca de Dios. Pero esas personas, ¿saben? Ofrecían a sus hijos a Baal, ¿saben? Los asesinaban ahí, dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. El Dios de ellos, este Dios Baal, era un Dios que pedía el corazón, pero el corazón físico de la gente. No como nuestro Dios que pide nuestro corazón, pero nuestro corazón, a ver, en agradecimiento, en vivir para Él, en entregarle nuestra vida a Él. Ellos no, ellos pedían ese corazón, ofreciéndosele ahí literalmente, sáquenle su corazón y dénmelo. Imagínense, hermano, y la gente lo hacía, dice que lo hacían. A ver, dice entonces, empezaron a quemar incienso ajeno, dice, algo que yo no les enseñé, algo que yo no les dije que hicieran, ustedes lo están haciendo. ¿No escucharon la advertencia, hermano? En todo el pasaje, ven, en todo el capítulo, ven, podemos ver que Dios les está hablando, está dando palabras. Y en los demás capítulos nos damos cuenta que ellos no hacían caso. No hacían caso a las advertencias. ¿Ven? Cuando los niños están pequeños y los queremos educar, ¿qué les decimos antes de pegarles una pela? Te lo advertí, pequeño. Te dije que si volvías a hacerlo, te iba a pegar una pela. Pero a ver, que no hacen caso. ¿Y qué hacemos? Pues nos lo surtimos, ¿eh? Nos lo surtimos. Pero primero les decimos, hey, te lo advertí. Te dije que si no hacías caso, iba a pasar esto. Así mismo nos dice Dios, hermano. Así mismo Dios nos advierte, ¿ven? Y si no hacemos caso, vienen a ver las consecuencias. ¿Ven? Si nosotros vemos, hermano, en la palabra de Dios, ¿saben? Él siempre nos va a estar advirtiendo una y otra vez. Pero la tendencia del hombre, ¿cuál es la tendencia del hombre, hermano? La tendencia del hombre es endurecer su corazón a la palabra de Dios. O muchas veces endurece el corazón cuando alguien le quiere hablar o la corrección. Cuando alguien le quiere corregir, endurece en el corazón. Y muchas veces endurecemos el corazón. ¿Qué hacíamos nosotros como jóvenes? Cuando yo estaba joven, bueno, todavía estoy joven, no, pero más jovencito. Tenía pelo negro. Cuando estaba jovencito, ¿qué hacía? Endurecía mi corazón si escuchaba un no de parte de mis padres. Endurecía mi corazón. ¿Cómo es que no? Decía yo. Si yo dije que sí, pero no, me decía. Estábamos recordando hace unos días, ¿ven? Que me dicen, ¿te acuerdas? Dice, cuando te dije que no, y te saliste a la calle y te atropellaron. ¿Por qué? Porque yo dije no, porque yo dije, ¿cómo es que no? Yo digo que sí, y estaba esperando un momento nomás que se descuidaran, y me salí. Pero sabes, cuando me salí, no llegué muy lejos, hermano. En la siguiente esquina me atropellaron. Y ahí vengo de regreso. Bueno, me trajeron de regreso a casa.
Y mis padres me estaban recordando eso, me dice, ¿te acuerdas? No le digan eso a los niños porque ellos saben que yo soy muy educado. A ver, entonces, ellos mostraban eso, hermano. Pero, ¿por qué pasaban esas consecuencias? ¿Por qué pasaban esas cosas? Porque yo endurecía mi corazón. Y el pueblo de Dios a veces así endurecía su corazón. Y la tendencia del hombre es endurecer el corazón. A ver, cuando hay una reprensión, ven, cuando hay una palabra, ven, de reprensión, el corazón humano, ven, se endurece. ¿Ven? Y el problema es cuando no hacemos caso, hermano, cuando no dejamos que Dios hable en nuestras vidas. ¿Ven? Muchas veces, ¿ven? La persona, ¿ven? Empieza a vivir de esa manera y se siente, muchas gracias, y se siente intocable. ¿Ya? Dice, no, no pasa nada, no pasa nada. Nos sentimos intocables, hermano, pero una realidad es de que sí pasan las cosas. Dice Lamentaciones 4, el siguiente libro, enseguida de Jeremías. Dice Lamentaciones 4, hermano, el pueblo de Dios pensaba de esta manera. El pueblo de Dios decía, no pasa nada. Y nos dábamos cuenta que sí pasaba. No pasa nada, dice uno. Lamentaciones 4, verso 7. ¿Ya lo tiene? Dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Así eran ellos, hermano. Antes de la consecuencia, antes de que vinieran los problemas, así eran ellos. Ellos pensaban y decían, no, no va a pasar nada. Estamos bendecidos, estamos prosperados. Somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Israel. Dios no nos va a hacer nada. ¿Cómo Dios nos va a hacer algo? Ellos pensaban, que por ser el pueblo de Dios no tendrían consecuencia de sus actos. Pero Dios les decía una vez, Dios les decía otra vez, Dios les hablaba, les decía, hey, cambien sus acciones, cambien sus actitudes, no me dejen a mí, vuélvanse a mí mejor, vuelvan su corazón a mí, no vayan y hagan lo que los demás hacen, ustedes guárdense de eso. Pero la gente no hacía caso, hermano, el pueblo de Dios no hacía caso. Amén. Pero dice Génesis 6:3, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, dice, porque el hombre ciertamente es carne. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, dice Dios. No voy a estar peleando para siempre con ellos, porque no me quieren hacer caso, no me quieren hacer caso. Bueno, dice, va a venir la consecuencia entonces. No es que Dios nos castigue, no es que Dios nos castigue, bueno, muchas veces decíamos eso, Dios te va a castigar. O pasábamos alguna situación difícil y decíamos, es que Dios me castigó. No, Dios no castiga. Simplemente Dios permite que llegue la consecuencia a su tiempo. Simplemente Dios dice, bueno, no me quiere hacer caso, vive las consecuencias, paga las consecuencias. Experimenta con tu propia persona, que muchas veces decimos, nadie experimenta en cabeza ajena. Dice Dios, bueno, experimenta tú mismo entonces, paga las consecuencias. Y eso fue lo que le dijo al pueblo, hermano. El pueblo no quiso obedecer y llegó la consecuencia, de vivir ellos de esa manera. Entonces, el libro de Lamentaciones, hermano, se escribió con ese nombre porque realmente fue el pueblo lamentándose de no haber hecho caso a lo que la palabra de Dios decía. Por eso se le puso ese libro de Lamentaciones, porque el pueblo de Dios se lamentaba en no haber hecho caso a lo que Dios les pidió que hiciera. Dice ahí mismo Lamentaciones 4, verso 4 en adelante. Qué bendición, y está al lado. Dice la palabra de Dios, hermano, Lamentaciones 4, del 4 en adelante. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros.
porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los reconocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos de hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Llegó la consecuencia. Llegó la consecuencia. Ellos pensaban que no iba a pasar nada. Ellos decían, no, Dios, somos el pueblo bendecido de Dios. Pero llegó la consecuencia. Y muchas veces vamos a vivir, hermano, en medio de esas consecuencias si no obedecemos, la advertencia que Dios nos está dando. Si no obedecemos la advertencia, vamos a vivir en medio de esas consecuencias una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Por eso es mejor entonces abrir nuestro corazón, no dejar que se endurezca nuestro corazón y decir, bueno, Dios, ok, tú me estás advirtiendo de esto, voy a cambiar entonces. Voy a cambiar mi acción, mi actitud, mi pensamiento, mi comportamiento. Ok, voy a cambiar, te voy a buscar con todo mi corazón, porque no quiero vivir la consecuencia. ¿Qué contraste, hermano, tan grande hay entre antes de que llegue el castigo? Dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. O sea, eran personas bendecidas, personas perfectas, podríamos decir, ¿verdad? Y es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Nosotros nos vemos y decimos, wow, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Ahora estamos más llenitos. Antes estábamos bien flacos por el vicio. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el pecado? O la apariencia del pecado, dice el verso 8. Oscuros más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Ese es el aspecto del pecado. Ese es el aspecto, hermano, de la consecuencia de vivir pecando. Ese es el aspecto. Entonces, vemos ahora, ven esas consecuencias. ¿Qué le dijeron a Jeremías? Dile que sus hijos y sus hijas les van a servir de comida si no se arrepienten. Si no hacen caso, sus hijos les van a servir de comida. Y ellos digan, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a pasar eso? Si tenemos mucho oro, si somos muy ricos, si tenemos muchos bienes. Pero dice el verso 1, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. ¿De qué les servía el oro si no podían comprar? Si no había comida. ¿De qué les servía el oro, hermano? Dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Porque ya, ¿para qué servía? Ya no podían trabajarlo, ya no podían cambiarlo por comida, por bienes. Ahora sus hijos les están sirviendo de comida. Dice el verso 10, las manos de las mujeres piadosas. Aquellas mujeres que eran piadosas, hermano, aquellas mujeres que iban a la iglesia, pero no querían cambiar. Dice, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Los cocinaron. Los cocinaron. ¿Te imaginas? Vamos a empezar por el más chiquito, está más tiernito. Vamos a cocinar al más pequeño. ¿Te imaginas, hermano, llegar a un extremo de ese tipo? ¿Sabes por qué? Porque Dios los entregó a sus enemigos. Dios los entregó a sus enemigos y dijo, bueno, no quieren hacer caso, ahí está entonces. Voy a quitar mi protección y los enemigos van a llegar. ¿Y sabe qué hicieron los enemigos, hermano? Dice que por más de 3 años hicieron sitio alrededor de Jerusalén. Nadie entraba, nadie salía.
se acabó la comida, se acabó todo lo que tenía. Si alguien quería salir, alguien se desesperaba y dice, no, voy a salir mejor. Allá afuera lo mataban. Por eso dice la palabra, era mejor que murieran a espada que murieran por hambre. Porque allá si se quedaban adentro, iban a morir poco a poco. No había comida, no había agua. ¿Cuál era el aspecto, de los niños? Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien les repartiese. No había quien les diera un pan, no había quien les diera comida. Mami, tengo hambre. Espérate, mijo, yo también. Mami, tengo hambre. Mami, tengo sed. ¿Cuánto se les ha secado la garganta así? Una manera extrema, hermano, que ya muchas veces no puedes ni respirar. Yo he sentido eso. Por más que quiera calar saliva, la garganta seca. Dice que por esa razón murieron los niños. Dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Se le pegó. No había agua, no había nada que comer. Las mujeres de pecho ya no producían leche porque no se alimentaban. Ya no podían comer, no se alimentaban, no producían leche, se les secó la leche. Y el niño de pecho no le podían dar un huevito, tenía que ser pecho, ¿verdad? Y ya no pudo comer. ¿Por qué pasó todo eso, hermano? Simplemente por no obedecer, por no hacer caso. Dice el verso 11 que cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira. Se encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. ¿Te das cuenta, hermano? Llegó un momento donde dijo Dios, bueno, no quieren obedecer, no quieren cambiar. Voy a quitar mi bendición. Y el diablo tantito quiere, hermano, para hacer no quieras. El diablo tantito quiere, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente alrededor de nosotros, buscando el momento, buscando el punto para atacarnos. Y cuando Dios quita su protección, dice el diablo, de aquí soy, véngase. ¿Por qué, hermano? Porque no queremos escuchar y viene la consecuencia. Viene la consecuencia. ¿Cuántas veces se nos ha hablado, se nos ha enseñado, se nos ha dicho? Y todos conocemos gente que en algún momento se ha ido de la iglesia por no querer escuchar y su vida ha sido destruida en el mundo. El diablo los ha destruido. Podemos nosotros decir, bueno, yo no quiero llegar a ese punto. Mejor me voy a portar bien, mejor voy a escuchar la palabra de Dios, mejor voy a hacer caso a lo que Dios me pide que haga, para que mi vida no llegue a ese punto. Dice el verso 5, algo muy impresionante, hermano. Dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los ¿qué dicen? A los estercoleros. Los que comían delicadamente, o sea, los que tenían la manera, los que decían, no, pues todo está bien, no pasa nada, pero no querían obedecer, no querían cambiar. Dice, aún esos, dice, los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. ¿Cuántos conocen qué es un estercolero? Yo sé que ustedes los han visto, pero a lo mejor no saben que así se llama. Yo sé que muchos han visto, pero a lo mejor no saben. Un estercolero, hermano, es donde se juntan todos los pichones, donde viven los pichones. Ya te imaginas cómo está la casa de los pichones, ¿eh? Así todo embarrado, desde arriba hasta abajo. Y un estercolero es un palo grande de unos 4 metros de altura, con una casita ahí, y ahí llegan los pichones. Entonces, cuando los pichones están ahí, pues hacen sus necesidades, y se van barrando todo el palo hacia hasta abajo. Ese es un estercolero. Tú lo has visto quizá en una marquesina, quizá en una casa, quizá en otro lado, pero miras esa apariencia, ¿verdad? Y dice que esas personas, que vivían delicadamente, dice, fueron y se abrazaron a ese estercolero. ¿Por qué, hermano? Porque ya no había alimento en ese lugar. Buscaban, se peleaban por esos estercoleros. No, quítate de aquí. Yo llegué primero. Y ahí le quitaban la cascarita y se lo comían.
A lo mejor llegaba un pichón, una fresca. Ahí viene una fresca. A ver, daban cachando, ¿te imaginas? Qué asco, va a decir usted. Para ese momento ellos no era asco, era lo que los mantenía con vida. Pero ¿para qué llegar a esos puntos, hermano? ¿Para qué llegar a ver a esos momentos? ¿Para qué llegar a ver hasta ese punto, a ver, de decir, bueno, estoy viviendo la consecuencia? Dice que las personas que llegaban a salir de ese lugar, y llegaban alcanzaban a llegar a otro lugar, a otro pueblo, les decían, apartaos inmundos, y se les gritaban al pueblo de Dios. Le gritaba, apártense de aquí inmundos. Imagínense, hermano, después de decirles, hermanos, hermanos, ahora decirles, apártense de aquí inmundos. Qué feo, ¿verdad? Pero todo eso era, hermano, por no escuchar. Dice Isaías 44, versos 7 y 8. Isaías 44, versos 7 y 8. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales, dice, lo que viene y lo que está por venir. No temas, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, yo te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuente, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Dios le está hablando al profeta Isaías, le está diciendo, ve y proclama, ve y dile al pueblo lo que va a pasar. Ve y dile al pueblo lo que va a acontecer. Ve y dile a las personas. Por eso, hermano, es que se predica. Por eso es que se les dice a la gente, ¿sabe qué? Necesitamos cambiar, porque apaga el pecado, es muerte, dice la palabra de Dios. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Dice, ve y diles. El profeta Isaías también le está diciendo, ve y diles a mi pueblo, ve y diles a ver que cambien, ve y diles a ver lo que va a pasar, ve y diles lo que va a acontecer. Por eso es que se nos predica, hermano, tanto, por eso es que se nos enseña, por eso es que se nos advierte. Quiero terminar en Deuteronomio 26. Dice Deuteronomio 26, verso 16 al 18. Dice, Jehová tu Dios te ha mandado hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo he prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Si nosotros hacemos caso a esto, hermano, si nosotros escuchamos esta palabra y guardamos las enseñanzas que Dios nos da, si nosotros guardamos, amén, los estatutos, amén, los decretos, los ponemos por obra, amén, va a venir bendición a nuestra vida. No van a venir esas consecuencias del mundo, sino que van a venir unas consecuencias de bendición. Ahí vamos a estar viviendo una vida llena de bendiciones. Dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres su pueblo. Si tú obedeces su palabra, si tú cumples a ver sus estatutos, sus decretos, entonces Jehová declara que tú eres su pueblo, de su exclusiva posesión. Dios te va a cuidar, hermano, de una manera especial. Si tú guardas esta enseñanza en tu corazón, dice, cuidas de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tú cuidas de poner por obra lo que Dios nos enseña, entonces Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir, Dios va a bendecir tu vida. Y no vas a tener que vivir bajo estas consecuencias, vas a vivir bajo bendición. ¿Qué es lo que decides hoy, hermano? ¿Qué es lo que decidimos? ¿Vivir bajo bendición o vivir bajo consecuencias de pecados? Yo prefiero vivir bajo bendición, poner por obra lo que Dios nos pide que hagamos, poner por obra, cuidar los mandamientos, cuidar a ver sus decretos, y vivir bajo bendición.
Cierra tus ojos, inclina tu rostro esta noche.